Aquel día fatídico, un tornado arrasó con el hogar que mi esposa y yo habíamos construido durante más de 10 años. Desesperado, llamé a mis padres, temblando, rogándoles que nos dejaran quedarnos con ellos. Aceptaron. Pero cuando llegué con mi esposa y mis hijos, la puerta se cerró de golpe con una declaración fría. Tu hermano está aquí. No hay lugar para tu familia. Quedé helado en la calle, convertido en un hombre sin hogar. Justo cuando toda esperanza parecía perdida, un auto de lujo se detuvo frente a mí. De él bajó un joven. Era el chico sin techo al que alguna vez había ayudado. Ahora, convertido en millonario, me susurró. Es mi turno de devolverte el favor. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas. Tu apoyo es lo que me impulsa a revelar toda la verdad. Me llamo Coulter Webb. Vivo en Wichita, Kansas, una ciudad que ofrece poco más allá de interminables campos y vientos repentinos capaces de cambiar una vida en un abrir y cerrar de ojos. Trabajo como guardia de seguridad en un gran supermercado en las afueras de la ciudad. No es un empleo glamuroso y el salario apenas alcanza, pero mantiene alimentada a mi pequeña familia. Mi esposa, Alexis, es enfermera a medio tiempo, y juntos tenemos 2 hijos. Emma, de 8 años, con una sonrisa tan brillante como la luz de la mañana, y Randy, de 5, un niño curioso cuyas manos y pies siempre están tramando alguna travesura. Vivimos en una casa modesta y desgastada, con la pintura descascarada y las tejas del techo repiqueteando cada vez que llueve fuerte. Pero era nuestro hogar. Un lugar en el que había invertido mi sudor, desde la estantería de la sala hasta la cerca de madera del patio trasero. Para mí no era solo una casa. Era nuestro mundo. Un hogar que me enorgullecía haber construido con mis propias manos. Ese día era una cálida tarde de mayo. El aire traía el aroma del césped recién cortado. Acababa de terminar mi turno a las 4, cansado pero aliviado, ansioso por volver a casa con mi familia. Aún con el uniforme de seguridad empapado de sudor, conduje nuestra vieja camioneta. En la radio sonaba una canción country que Alexis solía tararear. Durante el trayecto pensé en los planes para el fin de semana. Arreglar el pequeño jardín trasero donde Alexis quería plantar margaritas y un huerto de verduras. Decía que la jardinería le ayudaba a olvidar el estrés de los turnos en el hospital. Yo solo quería verla sonreír. Esa sonrisa que me había robado el corazón desde que la conocí hacía ya 10 años. Al llegar a casa, las risas de Emma y Randy me recibieron desde la sala. Emma intentaba enseñarle a su hermano a jugar damas, pero él seguía robando piezas, lo que la hacía regañarlo. Randy, no hagas trampa. Reí entre dientes, colgué mi chaqueta en el perchero y caminé hacia la cocina. Alexis estaba en el fregadero, con el cabello recogido, lavando los platos del almuerzo. Se giró y me dedicó una sonrisa suave. «Ya volviste. ¿Cómo estuvo el día?», me dijo, con una voz tan dulce que parecía disipar todo mi cansancio. «Lo mismo de siempre», respondí, abrazándola por detrás y apoyando mi barbilla en su hombro. Hoy pillé a un chico intentando meter una bolsa de papas fritas en los pantalones. Alexis rió y me pellizcó la nariz. «Eres el superhéroe del supermercado». Charlamos sobre el jardín, sobre comprar madera para una nueva cerca y sobre la insistencia de Emma en tener un conejo como mascota. La vida se sentía tan simple, que pensé que no necesitaba nada más. Pero todo cambió en un instante. Estaba en el sofá viendo a Randy jugar con sus legos cuando la sirena de tornado sonó a lo lejos. El sonido era agudo, atravesaba el aire como una advertencia de muerte. Había vivido en Kansas toda mi vida, y las sirenas no eran novedad, pero esta vez era distinto, más fuerte, más urgente, como si el propio cielo estuviera gritando. Me levanté de golpe, con el corazón acelerado. «Alexis», grité, con la voz quebrada. Ella corrió desde la cocina, con los ojos abiertos de par en par y las manos aún mojadas. «Coulter, ¿es?» «Tornado. Al refugio, ya». La interrumpí. Cargué a Randy en brazos y tomé de la mano a Emma. «Vamos, niños»,
Rápido. Los ojos de Emma brillaban con lágrimas de pánico, mientras Randy se aferraba a mi cuello, temblando. Papá, ¿qué pasa? Sollozó. Quise responderle, tranquilizarlo, pero la garganta se me cerró. Solo apreté la mano de Emma y tiré de ellos hacia la puerta trasera que conducía al refugio. El cielo ya no era el azul sereno de la tarde. Se había tornado en un extraño verde oscuro, como si alguien hubiera derramado tinta sobre el horizonte. El viento aullaba, levantando polvo y hojas. En algún lugar, un vidrio estalló con un ruido seco como un grito. Abrí la trampilla del refugio, un pequeño búnker de concreto, y apuré a Alexis y a los niños a entrar. «Rápido, metéinse», grité, tratando de hacerme oír sobre el viento. Alexis tomó a Randy y sujetó fuerte a Emma. Cerré la trampilla y la aseguré. Dentro, el refugio estaba a oscuras, apenas iluminado por una lámpara tenue en una esquina. El aire era húmedo, cargado con olor a tierra. Emma sollozaba en silencio, aferrada a su madre, mientras Randy me apretaba con sus manitas temblorosas. «Papá, tengo miedo», susurró. Le acaricié la cabeza, forzando una sonrisa tranquila. «Está bien, campeón. Es solo un viento fuerte. Aquí estamos seguros». Pero por dentro sabía que mentía. Ese viento no era viento. Era un monstruo rugiendo y destrozando, hambriento de devorar el mundo. Nos acurrucamos en un rincón, con mis brazos rodeando a Alexis y a los niños. Arriba, los ruidos eran aterradores, madera quebrándose, vidrios estallando, tejas arrancadas. Nuestra casa, el hogar que había construido con años de esfuerzo, estaba siendo reducido a polvo. Escuché un crujido espantoso, como si los huesos de la casa gritaran de dolor. Alexis me apretó la mano con tanta fuerza que sus uñas se hundieron en mi piel, pero no sentí dolor, solo miedo. Un miedo frío, helado, que se esparcía por mi pecho. No sé cuánto duró. Quizás minutos, pero a mí me pareció una eternidad. Y entonces, el viento cayó. El rugido del monstruo se fue apagando, dejando un silencio sepulcral. Mi corazón seguía desbocado cuando me atreví a abrir la trampilla. «Quédense aquí», le dije a Alexis con la voz ronca. Ella asintió, con los ojos enrojecidos, abrazando fuerte a los niños. Subí y empujé la puerta. La luz tenue del atardecer se filtró, y lo que vi me dejó helado. Nuestra casa ya no existía. Solo quedaban ruinas. Madera astillada, ladrillos rotos, vidrios brillando entre la tierra. La cocina donde Alexis lavaba los platos, la sala donde los niños jugaban, el dormitorio donde soñábamos juntos, todo reducido a escombros. Entre los restos, la muñeca de Emma yacía sola entre ladrillos. Una foto familiar estaba en la tierra, con el vidrio destrozado. Nuestras sonrisas congeladas, crueles testigos de lo perdido. Regresé al refugio, forzando mi voz a sonar serena. «Alexis, sube». Ella salió cargando a Randy, con Emma detrás. Nos quedamos de pie entre las ruinas, sin decir palabra. Alexis se tapó la boca, las lágrimas deslizándose por su rostro. Emma se aferró a su pierna, y Randy me miró desconcertado. «Papá, ¿dónde está nuestra casa?», preguntó con la voz entrecortada. Me arrodillé, lo abracé fuerte, pero no tuve respuesta. Sentía el corazón hecho pedazos. Todo lo que había construido, todo lo que amaba, había sido arrasado en cuestión de minutos. De pie entre las ruinas de nuestro hogar, era como si el mundo se derrumbara bajo mis pies. Pero al mirar a Alexis y a los niños, supe que no podía quebrarme. «No ahora». Tomé la mano de mi esposa, apretándola con fuerza, y dije con la voz temblorosa: «Vamos a estar bien. Te lo prometo». Aunque, en el fondo, no estaba seguro de poder cumplir esa promesa. Esa noche, nuestra amable vecina Susan nos permitió quedarnos en su casa. Ella vivía sola, a unas pocas cuadras, en una pequeña vivienda que apenas había sufrido unas ramas rotas tras la tormenta. Su sala, estrecha y con un aroma tenue a galletas viejas, fue para nosotros un verdadero milagro.
Alexis se acurrucó con los niños en el sofá mientras yo me senté contra la pared, con los ojos abiertos en la oscuridad. Los suaves ronquidos de Randy se mezclaban con los sollozos contenidos de Emma, oprimiéndome el pecho. No podía dormir. No era por el suelo duro ni por el frío que se filtraba en mi ropa, sino porque mi mente estaba inundada con una sola pregunta. ¿A dónde iremos mañana? Los recuerdos de nuestra casa me asaltaban sin cesar. La mesa del comedor donde cenábamos cada noche, el jardín donde Alexis plantaba flores con tanto cuidado, el sillón desgastado donde les leía cuentos a los niños. Todo reducido ahora a escombros y memorias. A la mañana siguiente, una luz débil se filtró por la ventana de Susan, pero no logró disipar el peso en mi corazón. Alexis se incorporó, con el cabello revuelto y ojeras marcadas por el cansancio. Trató de sonreír, pero yo sabía que ocultaba el miedo. «¿Qué vamos a hacer, Coulter?», susurró, tan bajo que tuve que inclinarme para escucharla. Quise responder, decir algo firme, pero la garganta se me secó. Solo la abracé, dejando que su calor me impidiera ahogarme en la desesperación. Entonces pensé en mis padres. Vivían en las afueras de Wichita, a menos de 30 minutos. Su casa era amplia, con un cuarto de sobra en el piso de arriba y un gran sofá en la sala donde yo solía dormir en las vacaciones. Casi nunca les pedía ayuda, no por orgullo, sino porque sabía que nunca fui su prioridad. Pero ahora, con nuestro mundo reducido a nada por el tornado, no tenía otra opción. Con las manos temblorosas marqué su número. El teléfono sonó una y otra vez, cada tono alargándose como un siglo, hasta que la voz serena de mi madre contestó. «Mamá», empecé, con la voz quebrada. «Nuestra casa ya no está. El tornado destruyó todo. Alexis, los niños y yo, no nos queda nada. ¿Podemos quedarnos con ustedes un tiempo?» Hice una pausa, esperando, con el corazón retumbando en mi pecho. Hubo un largo silencio antes de que respondiera, con voz suave. «Vuelve a casa, Coulter. Prepararé las cosas». Sus palabras fueron como una brisa cálida atravesando el hielo de mi pecho. Me giré hacia Alexis, apreté su mano y le susurré. «Nos quedaremos con mis padres por un tiempo». La sonrisa de Alexis titubeó, débil, pero llena de esperanza. Emma levantó la cabeza de su almohada, con los ojos brillando. «¿Vamos a vivir con la abuela y el abuelo?» Randy intervino con voz pequeña. «Me gusta el cuarto del abuelo, el de la lámpara de barco». Asentí, forzando una sonrisa. «Sí, nos quedaremos con ellos un tiempo». Esa mañana reunimos lo poco que nos quedaba, algunas prendas, una manta y la muñeca rota de Emma que había logrado rescatar de los escombros. Todo cabía en la cajuela de nuestra vieja camioneta, la única cosa que el tornado no había tocado. Durante el trayecto a casa de mis padres, el aire dentro del vehículo era pesado, aunque había un atisbo de esperanza. Emma y Randy hablaban emocionados sobre sus abuelos, el cuarto de arriba y el gato viejo con el que les encantaba jugar. Alexis sostenía mi mano en silencio, pero sus ojos parecían decirme, «Todo saldrá bien». Yo le devolví la presión, intentando creerlo. Sin embargo, al llegar a la casa familiar, una oleada de inquietud me atravesó. El techo de tejas rojas, los arces en el jardín, las ventanas relucientes, todo estaba igual que siempre. Pero algo no encajaba. Del interior brotaba risa. No eran las voces de mis padres, sino las de mi hermano menor, Vincent, junto con su esposa y sus 2 hijos. Bajé del vehículo con el corazón pesado. Alexis me siguió, cargando a Randy y sujetando la mano de Emma. Cuando nos acercamos a la puerta, mis padres salieron, y en lugar de la alegría que yo esperaba, sus rostros mostraban incomodidad. «Coulter», dijo mi madre, vacilante. «Lo siento mucho, pero Vincent y su familia acaban de venir de visita. La casa está llena. Tendrás que buscar otro sitio por ahora». Me quedé paralizado, incapaz de creer lo que escuchaba. A través de la puerta abierta vi la espaciosa sala, con el sofá vacío. Dentro, Vincent reía despreocupado con su esposa, ajeno a nuestra tragedia. Respiré hondo,
esforzándome por mantener la voz firme. Mamá, podemos dormir en el sofá o en un rincón de la sala. No necesitamos mucho, solo un lugar donde pasar esto. Casi rogaba, con la voz temblorosa, esperando un poco de compasión. Pero ella negó con la cabeza, evitando mi mirada. Coulter, ya sabes cómo es. La casa está llena. Vincent y su familia necesitan espacio. No puedo permitir que los niños estén apretados. Busca otro lugar. Es solo temporal. Pero mamá, balbuceé, intentando no perder la calma. No tenemos a dónde ir. Nuestra casa desapareció. Ella me miró, con un gesto de lástima, pero firme. Lo sé, pero Vincent llegó primero, y su familia es más grande. No puedo echarlos. Lo entiendes, ¿verdad? Mi padre estaba detrás de ella, callado, evitando cruzar mis ojos. Sentí la sangre enfriarse en mis venas. Alexis bajó la cabeza, sujetando el hombro de Emma para ocultar su dolor. Emma me miró confundida. Papá, ¿la abuela y el abuelo no nos quieren? Randy tiró de mi camisa, con la voz temblorosa. Quiero dormir en el cuarto del abuelo. Me arrodillé, los abracé, pero no me salieron las palabras. Los recuerdos de mi infancia regresaron como cuchilladas, las veces que Vincent fue el favorito, protegido, mientras yo quedaba relegado. Cuando me rompí el brazo, papá dijo, «Eres un niño, un poco de dolor no es nada». Cuando pedí dinero para un libro, mamá respondió, «Vincent necesita zapatos nuevos de baloncesto. Espera tu turno». Heridas antiguas, que creía cerradas, volvieron a sangrar. Tragué saliva, me puse de pie y forcé mi voz a sonar tranquila. Entiendo. Pero en realidad no entendía nada. Solo sabía que mis propios padres nos habían rechazado cuando no teníamos a dónde ir. Me giré, guiando a Alexis y a los niños de regreso a la camioneta. Ella se secaba las lágrimas en silencio. Emma y Randy se aferraban a mis manos, y sus miradas desgarraban mi corazón. Encendí el motor y aunque rugió con fuerza, no logró ahogar el vacío helado que se había instalado en mi pecho. La frágil esperanza a la que me había aferrado se apagó, dejándome una herida más profunda que la causada por el tornado. Conduje lejos de la casa de mis padres, evitando mirar por el retrovisor, donde la silueta de aquel hogar familiar se desvanecía en la distancia. Alexis iba sentada a mi lado, en silencio, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Emma y Randy, en la parte trasera, ya no conversaban como lo habían hecho en el camino de ida. Randy sujetaba la muñeca rota de su hermana, mirando por la ventana sin parpadear, mientras Emma se recostaba contra su madre, con los hombros pequeños temblando. Quise hablar, consolarles, pero las palabras se disolvieron en mi garganta, dejando únicamente un silencio denso. Seguí conduciendo, sin rumbo fijo, desesperado por huir de la punzada de haber sido rechazado por mi propia sangre. Al final, nos dirigí a un refugio de emergencia habilitado por la Cruz Roja en la secundaria local, el único lugar que se me ocurrió tras el rechazo de mis padres. Al entrar en el gimnasio de la escuela, el caos nos envolvió. Cientos de personas abarrotaban aquel espacio amplio pero sofocante, tirado sobre delgados colchones inflables cubiertos con mantas raídas. El aire estaba impregnado del olor a humedad, sudor y comida enlatada. Los llantos de niños, los quejidos de ancianos y las discusiones constantes de los adultos llenaban la sala como un estruendo interminable. Apreté la mano de Alexis, guiándola a ella y a los niños entre la multitud hasta encontrar un rincón contra la fría pared de concreto. Nos entregaron un par de mantas delgadas y un colchón gastado. Sin divisiones, sin privacidad, solo las miradas cansadas y desesperadas de desconocidos a nuestro alrededor. Alexis extendió las mantas, tratando de hacer un pequeño espacio para Emma y Randy. «Duerman, mis amores», susurró, con una voz suave que, sin embargo, temblaba. Emma negó con la cabeza, abrazando su muñeca destrozada, los ojos enrojecidos. «Está demasiado ruidoso, mamá. Tengo miedo». Randy se aferró a mí, murmurando con voz diminuta. «Papá, ¿cuándo vamos a volver a casa?» Me arrodillé y lo abracé,
pero su pregunta me atravesó el corazón como una cuchillada. Pronto, dije, aunque no tenía idea de cuándo sería ese pronto. Los días en el refugio se convirtieron en una prueba constante. Cada mañana hacíamos fila para recibir comida, pan duro, frijoles enlatados y una pequeña botella de agua. Una vez, un hombre corpulento, con el rostro enrojecido por la ira, se abalanzó para arrebatarle una lata a una mujer. «¡Esa es mía!», rugió. Estaba cerca y, al ver los ojos asustados de la mujer, me interpuse con la voz calmada. «Tranquilo, hay suficiente para todos». Él me fulminó con la mirada, los ojos desorbitados, pero masculló algo y se alejó. Alexis me jaló del brazo, susurrando con apremio. «Coulter, no te metas. No necesitas jugar al héroe». Los conflictos no se detuvieron ahí. Una tarde, Emma gritó cuando otro niño le arrancó la muñeca de las manos. Los padres del chico comenzaron a gritarle a Alexis, sus voces ahogando los sollozos de mi hija. Solo estaba jugando. ¿Por qué armar tanto escándalo?, vociferó la madre, señalando a Alexis con el dedo. Corrí, coloqué a Emma detrás de mí y traté de calmar la situación. Son solo niños. Devuélvanle la muñeca. Ellos la arrojaron al suelo con un desprecio que me heló la sangre y se alejaron lanzándonos miradas hostiles. Emma la recogió, abrazándola con fuerza, mientras las lágrimas le recorrían el rostro. Esa noche sorprendí a alguien hurgando en nuestra bolsa, intentando robar nuestra última botella de agua. Le agarré la muñeca con firmeza, mi voz baja pero dura. «Déjala». El intruso retrocedió, murmuró una disculpa y se desvaneció entre las sombras. Alexis me miró con ojos llenos de preocupación. «Coulter, tienes que tener cuidado. Aquí no es seguro». Asentí, aunque por dentro me sentía impotente. Creí que podía proteger a mi familia, pero en medio de ese caos me sentía reducido a nada. Cada noche, mientras Alexis y los niños lograban dormir de forma intranquila, yo permanecía despierto, vigilando. Los llantos, las discusiones y el silbido del viento que se colaba por las grietas del gimnasio se mezclaban en una sinfonía de desesperanza. En la oscuridad, los recuerdos me golpeaban con fuerza. Evocaba aquellas cenas de infancia donde mamá siempre preparaba la sopa de papas favorita de Vincent mientras yo recibía las obras. Recordaba cuando él estrenaba zapatillas de baloncesto y yo iba a la escuela con zapatos rotos. Recordaba también la mirada indiferente de papá cuando le conté mi sueño de ser ingeniero, respondiendo, «Vincent es el que tiene futuro». Esos recuerdos, que creía enterrados, volvían a arañarme el alma. El rechazo de mis padres no era la primera vez que me daban la espalda, pero sí la más dolorosa. Como siempre, eligieron a Vincent, y esta vez dejaron a mi familia varada en la peor de nuestras horas. Miré a Alexis, acurrucada junto a Emma y Randy, con el cabello desordenado y el rostro demacrado, pero aún tan hermosa como el día en que la conocí. Pensé en mi promesa, «Vamos a estar bien». Pero allí, en medio de desconocidos y del caos, no sabía cómo cumplirla. Solo podía abrazar a los míos, intentando protegerlos de la tormenta invisible que seguía destrozándome por dentro. Los días en el refugio se alargaban eternamente. Cada mañana me despertaba con la espalda adolorida por el colchón inflable. Los llantos y gritos de la multitud resonaban en mi cabeza. Alexis trataba de animar a los niños, contándoles historias y cantando las nanas que solía entonar cuando Emma era un bebé. Pero yo veía la creciente preocupación en sus ojos, como si quisiera preguntarme, ¿qué será de nosotros? Emma se volvió más callada, abrazando siempre su muñeca rota, mientras Randy se aferraba a mí, con preguntas que no sabía responder. Una mañana, después de casi una semana en ese refugio abarrotado, decidí volver a las ruinas de nuestra casa. No sabía qué esperaba encontrar, un recuerdo, un objeto, o quizás solo la sensación de que no lo había perdido todo. «Voy a regresar a lo que quedó de la casa», le dije a Alexis. Ella quiso acompañarme, pero la convencí de quedarse con los niños. «Volveré pronto», le aseguré, besando su frente. Asintió, aunque sus ojos parecían retenerme,
como si temiera que me desvaneciera entre los escombros. Conduje la vieja camioneta hasta lo que alguna vez había sido nuestro hogar. La escena seguía siendo una pesadilla: madera astillada, vidrios rotos y pertenencias esparcidas. Caminé entre los restos, mis botas hundiéndose en el polvo y la tierra. Encontré un portarretratos, nuestra foto familiar del 7º cumpleaños de Emma, los 4 sonriendo bajo el sol del verano. El vidrio estaba quebrado, pero la sonrisa de Alexis aún brillaba. Los ojos de Randy chispeaban travesura, y Emma lucía su lazo rosado en el cabello. Apreté el marco contra mi pecho, sintiendo el corazón doler. Me arrodillé, removiendo los escombros con la esperanza de rescatar algo más. De pronto, escuché el zumbido de un motor a lo lejos. Levanté la vista y vi un auto negro de lujo detenerse frente a lo que quedaba de la casa. De él descendió un joven con traje elegante, el paso seguro pero los ojos cargados de emoción. Tendría poco más de 20 años y desprendía un aire de éxito que yo solo había visto en la televisión. Fruncí el ceño, preguntándome qué hacía allí, en medio de tanta desolación. El joven caminó directamente hacia mí, con la mirada fija en mis ojos como si hubiera encontrado algo vital. —¿Coulter? —dijo, con voz baja pero cálida. Asentí, aún receloso. —¿Quién eres? —pregunté, aferrando el portarretratos contra mi pecho como si fuera un escudo. Él sonrió, una sonrisa desconocida pero extrañamente familiar. —Soy Tiago —respondió, haciendo una pausa como esperando que lo recordara. Pero mi mente, agotada tras los días en el refugio, estaba en blanco. Al ver mi silencio, continuó. —No me recuerdas, pero hace 7 años me salvaste la vida. Me quedé helado, intentando escarbar en mis recuerdos. Tiago dio un paso más cerca, su voz suavizándose con emoción. Yo era el chico sin hogar que se desplomó frente a tu portón. Y entonces, como un torrente, la memoria me golpeó con toda claridad, tan viva como si hubiera ocurrido ayer. Era una noche lluviosa, el viento silbaba a través de las rendijas de las ventanas. Alexis estaba junto a la cuna, cantándole a Emma, que apenas tenía 1 año. Como solía hacer antes de dormir, tomé un paraguas y salí a revisar la puerta y la cerca. Fue entonces cuando vi una silueta pequeña, desplomada en el suelo, temblando de frío. El chico era escuálido, con el cabello pegado a la frente, los ojos apagados por la fiebre pero encendidos con una débil voluntad de sobrevivir. Sin pensarlo, lo llevé adentro. Alexis, al verlo empapado y tiritando, lo envolvió en una manta y le preparó té de jengibre mientras yo lo secaba y buscaba medicinas para la fiebre. En los días siguientes, lo dejamos dormir en nuestro viejo sofá y le dimos platos sencillos pero calientes de sopa. Se fue recuperando poco a poco, siempre tímido, con la mirada cautelosa, como si temiera ser una carga en nuestro ya reducido hogar. Hasta que una mañana, el sofá apareció vacío. Sobre la almohada había una nota escrita con torpeza. Gracias por todo. No quiero ser una carga. Mi nombre es Tiago. Algún día volveré a buscarlos. ¿Tiago? Murmuré, con la voz entrecortada. ¿Eres el chico que se quedó con nosotros hace 7 años? Él me miró con los ojos humedecidos. Sí, Coulter. Cuando escuché sobre el tornado en Wichita, pensé inmediatamente en ti y en Alexis. Si no hubiera sido por ustedes, no sé cómo habría sobrevivido. Quizá habría muerto aquella noche fría y lluviosa. Hizo una pausa, respirando hondo. Sus ojos brillaban con recuerdos lejanos, dolorosos pero también cálidos. Hoy estoy aquí para devolverte el favor. Me quedé inmóvil, con el portarretratos helado en mis manos, intentando procesar sus palabras. Tiago siguió hablando, con voz firme pero emocionada, como decidido a que entendiera su camino. Después de irme de tu casa, vagué durante un tiempo. Pero tu bondad me dio esperanza, Coulter. Fue como una pequeña llama, suficiente para evitar que me rindiera. Un día, una familia en Tepique me acogió. Me dieron un hogar, me mandaron a la escuela. Estudié como un loco,
porque sabía que era mi única oportunidad de escapar de mi pasado. Me gradué en finanzas y comencé un negocio. Ahora tengo una empresa tecnológica con oficinas en Nueva York y San Francisco, valorada en millones. Ya no soy aquel chico sin techo, pero nunca olvidé la noche en que me encontraste en tu portón, cuando pensé que iba a morir de frío y fiebre. Sus palabras eran como una brisa cálida que se colaba por las grietas de mi corazón. Lo miré, un joven con traje caro, de pie en medio de las ruinas de mi vida. Y, sin embargo, sus ojos eran los mismos de aquel niño desamparado, llenos de anhelo y gratitud. No supe qué decir. Solo sentí una chispa de luz en la oscuridad de los últimos días. Mis propios padres me habían dado la espalda. Pero ahí estaba alguien que una vez fue un desconocido. Un niño al que ayudé por pura compasión, ahora convertido en un hombre que me ofrecía un mundo que nunca habría imaginado. Tiago no era de mi sangre, pero en ese instante se sentía más familia que cualquiera que me hubiera abandonado. Se acercó un paso más, posando una mano en mi hombro. Su voz era cálida pero firme. Coulter, aquella noche no solo me salvaste de morir. Tú y Alexis me dieron algo más grande, fe en que la vida aún valía la pena, en que todavía existían personas buenas en este mundo. Sin ustedes, no estaría aquí hoy, con una empresa, con nada. Hizo una pausa, con los ojos brillando como si reviviera aquellos días difíciles. He alcanzado alturas que nunca soñé. Logré todo lo que alguna vez anhelé. Pero todo empezó con la sopa caliente de Alexis, esa manta, y tus palabras, estarás bien, chico. Ahora es mi turno de ayudarte. Sus palabras eran como un arroyo tibio recorriendo las grietas de mi corazón, aliviando el frío de los últimos días. Quise responder, decirle que no tenía por qué hacerlo, que solo hice lo que cualquiera habría hecho. No estaba acostumbrado a recibir ayuda. Toda mi vida había sido cargar con el peso yo solo, largas noches de trabajo en el supermercado, meses ahorrando cada centavo para reparar el techo, noches en vela abrazando a Alexis cuando se angustiaba por las cuotas escolares de los niños. Siempre me repetía que debía ser fuerte, el pilar de la familia. Pero ahora, frente a Tiago, me sentía pequeño, como un hombre hundiéndose en una tormenta sin nada a lo que aferrarse. Tiago pareció leer la vacilación en mis ojos. Sonrió, una sonrisa suave pero determinada, como preparado para cualquier objeción. Coulter, no estoy aquí solo para dar las gracias. Quiero ayudar a que tú y tu familia se levanten después de esta tormenta. Para empezar, tengo un apartamento de lujo en una de mis propiedades, en pleno centro de Wichita. Está vacío, completamente amueblado, con habitaciones, cocina, todo lo que su familia necesita. Quiero que tú, Alexis y los niños se muden hoy mismo. Sin renta, sin preocupaciones. Considérenlo su hogar. Abrí la boca para protestar, para decir que no podíamos aceptar, que su generosidad era demasiado grande, imposible de devolver. Pero Tiago levantó la mano, con voz más firme. Hay más. Sé que estás esperando al seguro, pero eso puede tardar meses, incluso años. Yo cubriré sus gastos mientras tanto. Ropa nueva para los niños, lo esencial, todo lo necesario para que se sientan seguros. Me quedé paralizado, con la mente girando como si me hubiera atrapado otro tornado. Un apartamento de lujo, apoyo económico. Todo sonaba como un sueño, uno que encendía esperanza pero también miedo. Lo miré, buscando en sus ojos algún rastro de lástima, pero no encontré ninguno. Solo sinceridad y la firme determinación de saldar una deuda que él sentía como propia. Pensé en el refugio, en Alexis ocultando sus lágrimas para que los niños no se asustaran. Pensé en Emma aferrada a su muñeca rota como si fuera lo único que le quedaba. Recordé cada noche en el refugio, cuando Randy me preguntaba con insistencia: «Papá, ¿cuándo tendremos una casa nueva?» Y pensaba en mi promesa: «Vamos a estar bien». «Tiago», dije al fin, con la voz temblando como si me costara toda la fuerza del mundo hablar. «No tienes por qué hacer esto. No me debes nada. En aquel entonces solo quise ayudar a un niño que lo necesitaba. Nunca esperé nada a cambio.
Bajé la mirada, apretando el portarretratos contra mi pecho, mientras mi orgullo trataba de impedirme aceptar aquella ayuda. Tiago negó con la cabeza, con una sonrisa teñida de tristeza. No lo entiendes, Coulter. Tu bondad no fue solo un plato de sopa o una manta. Fue la razón por la que no me rendí. Por la que creí que podía lograr algo en la vida. Tú me diste un nuevo comienzo. Ahora déjame hacer lo mismo por ti. Apretó mi hombro con más fuerza, sus ojos penetrando en los míos. Déjame ayudarte como tú me ayudaste a mí. No por lástima, sino porque te considero familia. La palabra familia en sus labios me atravesó como una cuchilla. No para herirme, sino para derribar los muros que había levantado a mi alrededor. Familia. Eso que creí perdido cuando mis padres me dieron la espalda, cuando el tornado nos arrebató nuestro hogar. Pero allí, frente a Tiago, comprendí que la familia no era solo la sangre. Eran las personas que permanecían contigo incluso cuando el mundo se derrumbaba. Me giré, ocultando las lágrimas que amenazaban con brotar, librando una batalla interna entre el orgullo de un hombre que siempre había cargado solo con el peso y el agotamiento de un padre y esposo al borde de la desesperación. Pensé en Alexis, en Emma y en Randy, soportando tanto. Y pensé en mi promesa, esa que empezaba a temer no poder cumplir. Está bien, susurré, la voz quebrada. Gracias, Tiago. No sé qué decir. Él sonrió, dándome una palmada en el hombro, sus ojos iluminándose como si se hubiera quitado un peso de encima. No me des las gracias. Esto es apenas el primer paso. Vamos. Tienes que llevar a tu familia a un lugar seguro. Ellos merecen más. Y tú, Coulter, tú mereces la oportunidad de empezar de nuevo. Asentí, sintiendo como una pesada piedra se levantaba de mi pecho. Miré a Tiago, aquel niño al que había rescatado en una noche de lluvia, ahora convertido en el hombre que traía luz a mis días más oscuros. Su oferta no era solo un apartamento o dinero. Era un punto de inflexión, la oportunidad de reconstruir un hogar para Alexis y los niños, no solo con ladrillos, sino con la bondad que una vez sembré sin esperar que floreciera de manera tan brillante. Caminamos hacia su elegante automóvil, yo aún aferrado al portarretratos familiar, con el corazón pesado pero chispeando de esperanza. Tiago abrió la puerta y me hizo un gesto. Vamos, Coulter, dijo con voz suave pero firme. Hoy empieza un nuevo día. El trayecto de regreso al refugio, donde Alexis y los niños nos esperaban, estuvo cargado de anticipación. Cuando Tiago aparcó frente al gimnasio, vi a Alexis en la entrada, con Randy en brazos y Emma junto a ella, sujetando su muñeca rota. Los ojos de Alexis se iluminaron con una mezcla de curiosidad y preocupación al verme bajar de aquel auto de lujo. Me arrodillé frente a los niños, forzando una sonrisa. Niños, papá tiene algo que contarles. Me volví hacia Alexis, tomando su mano con voz temblorosa. Amor, este es Tiago. El niño al que ayudamos hace 7 años. Ahora quiere ayudarnos a nosotros. Tiago dio un paso al frente, sonriendo. Alexis, ¿me recuerdas? El niño para el que preparaste té de jengibre. Ella se quedó inmóvil un instante, y luego su rostro se iluminó, con lágrimas brillándole en los ojos. Tiago, ¿eres realmente tú? Susurró, abrazándolo como si fuera un pariente perdido. Emma y Randy lo miraban curiosos pero tímidos. Los acerqué a mí, diciendo en voz baja. El tío Tiago nos ayudará a tener un nuevo hogar. Uno mejor que este. Los ojos de Emma brillaron. ¿De verdad, papá? ¿Una casa de verdad? Randy tiró de mi mano, con voz pequeñita. ¿Tendré un cuarto? Asentí, conteniendo la emoción que me ahogaba. Sí, hijo. Cuartos para los dos. Tiago nos llevó hasta un complejo de apartamentos de lujo en el centro de Wichita, donde torres de cristal resplandecían contra el cielo azul. Al abrir la puerta de un apartamento en el 10º piso, apenas pude creer lo que veía. El espacio era luminoso y amplio, con paredes blancas impecables, pisos de madera pulida y enormes ventanales con vista a la ciudad.
La sala tenía un sofá de cuero mullido. La cocina era moderna, con refrigerador lleno y horno reluciente. Y había 3 dormitorios, cada uno con camas suaves y sábanas limpias. Emma y Randy corrieron dentro, gritando de alegría. Emma saltó sobre una cama, abrazando su muñeca rota entre carcajadas. «Papá, esta cama es 1000 veces más cómoda que la del refugio». Randy jaló a Tiago hacia la ventana, señalando con entusiasmo. «Tío Tiago, puedo ver toda la ciudad desde aquí». Alexis permaneció a mi lado, con la mano sobre la boca y lágrimas rodándole por las mejillas. «Coulter, ¿cómo lo encontraste?», susurró, con la voz quebrada. Le conté cómo Tiago me halló entre las ruinas, su historia de niño sin techo convertido en joven millonario. Alexis me abrazó con fuerza, como asegurándose de que aquello no era un sueño. «Hiciste lo correcto, Coulter», dijo entre sollozos. «Y ahora todo vuelve a nosotros». Aquellos primeros días en el apartamento fueron como vivir en otro mundo. Tras las noches en el refugio, repletas de llantos y peleas, el silencio del nuevo hogar era como un bálsamo. Alexis preparó nuestra primera cena en la cocina nueva, espaguetis sencillos con salsa de tomate. Pero para los niños fue un banquete. Emma y Randy se sentaron alrededor de la mesa, riendo y compartiendo lo que querían hacer en su nuevo hogar. Emma anunció que pintaría un cuadro para la sala, mientras Randy insistía en tener un pez dorado. Los observé, sintiendo un alivio inmenso, aunque mezclado con cierta inquietud. Ese apartamento, esas comidas, todo se debía a Tiago. No estaba acostumbrado a depender de nadie, y cada rincón de aquel lujoso espacio me hacía preguntarme si realmente lo merecía. Una noche, cuando los niños ya dormían, Alexis y yo nos sentamos en el sofá, con las luces de la ciudad parpadeando tras la ventana. Ella tomó mi mano con ternura. «Estás menos tenso, Coulter», dijo suavemente. «Ya no te quedas despierto toda la noche». Sonreí, pero mi corazón seguía cargado. «Aún estoy preocupado, cariño. Esto es demasiado. Tiago está haciendo todo por nosotros, y siento que no lo merezco. Solo soy un guardia de seguridad. Jamás imaginé vivir en un lugar como este». Alexis apretó mi mano, con la voz firme. «No eres solo un guardia de seguridad, Coulter. Eres el hombre que salvó a Tiago, el que le devolvió la esperanza. Eres quien mantuvo unida a esta familia cuando el mundo se vino abajo. Te lo mereces, Coulter. Y los niños también». Las palabras de Alexis me dejaron en silencio. Pensé en el refugio, en cómo protegíamos nuestra última botella de agua y nos envolvíamos en mantas para cuidar a la familia. Pensé en los ojos asustados de Emma, en la pregunta de Randy, ¿cuándo tendremos una casa nueva? Ahora, al fin, tenían un lugar donde jugar, dormir tranquilos y sonreír más que nunca. Ese fin de semana Tiago nos visitó con una canasta de frutas y juguetes para los niños. Emma y Randy lo recibieron con gritos de alegría, arrastrándolo hasta su habitación para mostrarle un castillo que habían construido con almohadas. Los observé, con el corazón cálido, aunque aún con cierta inquietud. Cuando los niños corrieron a jugar, llevé a Tiago al balcón, luchando por encontrar las palabras. «Tiago», empecé, titubeante. «No sé cómo agradecerte. Este apartamento, todo, es demasiado. No estoy acostumbrado a recibir ayuda». Tiago me miró, con los ojos tan sinceros como el día en que nos reencontramos. «Coulter, tú me salvaste. No solo la vida, también el alma. Me hiciste sentir que valía algo, incluso cuando era un niño sin hogar. Ahora es mi turno de hacer lo mismo por ti». Hizo una pausa y sonrió. «Llamémoslo un empate, ¿de acuerdo?» Reí, la primera risa verdadera en días, sintiendo cómo se levantaba un peso de mis hombros. «De acuerdo, un empate», dije, dándole una palmada en el hombro. En ese instante comprendí que Tiago no solo nos había dado un techo o seguridad. Nos había devuelto algo más importante: esperanza. Esperanza de que mi familia pudiera levantarse de nuevo,
de que yo pudiera cumplir mi promesa a Alexis y a los niños. El apartamento poco a poco se convirtió en un verdadero hogar, aunque fuera temporal. Emma empezó a pintar cuadros coloridos y los colgó en las paredes. Randy encontró un rincón para sus legos, construyendo naves espaciales de sus sueños. Alexis volvió a cantar nanas, su voz suave y firme, ya sin el temblor que tenía en el refugio. Una mañana, mientras preparaba café en la cocina iluminada, Tiago apareció con una sonrisa radiante, sosteniendo un fajo de documentos. «Coulter», dijo, con entusiasmo. «¿Has pensado en lo que sigue?» «Me refiero a más allá de esperar al seguro o regresar al trabajo de guardia de seguridad». Su pregunta me tomó por sorpresa. La verdad, no me había atrevido a pensar tan lejos. En el refugio solo me enfocaba en sobrevivir un día más. Y ahora, en este apartamento, aún me estaba acostumbrando a sentir una seguridad aunque fuera momentánea. «No todavía», respondí, dudando. «Supongo que volveré al supermercado como guardia de seguridad. No tengo muchas opciones». Tiago me sostuvo la mirada, firme pero sin juicio. «Coulter, tienes más opciones de las que crees. Quiero que trabajes conmigo en mi empresa. No como guardia, sino en un puesto real, en finanzas e inversiones. Creo en ti». Su propuesta me golpeó como una ráfaga de viento, sorprendiéndome y desorientándome. «¿Finanzas, inversiones?», repetí, casi riendo de lo absurdo que sonaba. «Tiago, yo solo soy un guardia de supermercado. Nunca fui a la universidad, jamás toqué cosas como análisis de mercado o gestión de activos. Lo arruinaría». Pero Tiago negó con la cabeza, con los ojos firmes. «No necesitas un título para triunfar. Tienes algo que ninguna escuela enseña: trabajo duro, honestidad y la capacidad de leer a las personas. Te he escuchado hablar de cómo manejaste situaciones en el refugio, cómo protegiste a tu familia y mantuviste la calma en medio del caos. Eso también son habilidades reales. Yo te enseñaré lo básico. Solo dime que lo intentarás». Lo miré, buscando una razón para decir que no, pero su sinceridad me detuvo. Pensé en Alexis, en las noches sin dormir preocupada por el dinero. Pensé en Emma y Randy, mereciendo un futuro mejor. «Está bien», dije al fin, con la voz temblorosa. «Lo intentaré. Pero si fallo, no me culpes». Tiago rió, dándome una palmada en el hombro. «No vas a fallar, Coulter. Yo confío en ti, como tú confiaste en mí». Mi primer día en la empresa de Tiago fue como ser un pez lanzado a tierra. La oficina estaba en un rascacielos de cristal en el centro de Wichita, llena de personas impecablemente vestidas hablando de números y gráficos que no entendía. Tiago me asignó un espacio modesto con un título rimbombante: asistente de análisis de datos. En realidad, se trataba de ingresar números y leer reportes. «Paso a paso, Coulter», me dijo. «Aprende con calma. Yo estaré aquí». Las primeras semanas fueron un verdadero reto. Palabras como retorno de inversión o análisis de riesgo me hacían doler la cabeza. Pero Tiago cumplió su promesa. Cada tarde, después del trabajo, se quedaba conmigo, explicándome los conceptos de la manera más sencilla, como si le enseñara a un niño. «Las finanzas no son magia, Coulter», decía. «Solo se trata de manejar dinero y oportunidades». Poco a poco, empecé a entender. Aprendí a leer gráficos de mercado, a analizar datos para tomar decisiones de inversión. Descubrí lo que Tiago llamaba mi intuición práctica, esa habilidad de notar pequeños detalles que otros pasaban por alto, la misma que antes me servía para detectar ladrones en el supermercado. En una reunión, cuando debatían si invertir en una startup, me animé a hablar. «Están gastando mucho en publicidad, pero sus números de ingresos son débiles. Creo que deberíamos ser cautelosos». La sala quedó en silencio. Luego Tiago asintió, con los ojos brillando. «Buen ojo, Coulter. Tu instinto es acertado». Después de eso, me dieron más responsabilidades: revisar informes, participar en reuniones estratégicas. Por primera vez,
Sentí que entraba en un mundo nuevo, lleno de decisiones importantes y riesgos altos, donde los números podían cambiar vidas. De ser un guardia nocturno apenas sobreviviendo, empecé a ganar confianza. Aprendí a usar traje, aunque al principio me sintiera incómodo. Aprendí a hablar con inversionistas, aunque mi voz aún temblara un poco. Tiago me trataba no solo como empleado, sino como un hermano. Me invitaba a almorzar, compartía historias de sus primeros días como emprendedor, sus miedos y su perseverancia. Tú también puedes hacerlo, Coulter, me decía. Solo tienes que creer en ti. El cambio no me transformó solo a mí, también alcanzó a mi familia. Alexis notó que llegaba a casa sonriendo, ya sin el peso de las noches interminables del refugio. Sintió la seguridad suficiente para volver a trabajar medio tiempo como enfermera, sabiendo que yo tenía un nuevo camino. Emma y Randy fueron transferidos a una mejor escuela gracias al apoyo económico de Tiago. Emma no paraba de hablar de su nueva maestra y sus clases de arte, mientras Randy me contaba emocionado que había marcado su primer gol en el equipo de fútbol. «Papá, voy a ser el mejor jugador», gritó con los ojos brillando. Lo abracé, con el corazón hinchado de una alegría que no sentía desde antes del tornado. Cada noche, sentado junto a Alexis en el sofá, le contaba lo que estaba aprendiendo, como Tiago creía en mí. Ella me escuchaba, con la mano entrelazada a la mía. «Estás cambiando, Coulter», me dijo una noche. «Te veo más seguro, como si hubieras encontrado una parte de ti que no sabías que existía». Sonreí, besándole la frente. «Es gracias a Tiago. Es gracias a ti y a los niños», le dije a Alexis. «Ellos son la razón por la que sigo intentándolo». Al mirar atrás comprendí que esto no se trataba solo de recuperarnos de una pérdida. Era un verdadero punto de inflexión. Una oportunidad no solo de sobrevivir, sino de transformar mi vida. De aquel guardia de seguridad que mantenía la cabeza baja, pasé a soñar con un futuro más grande, uno donde pudiera darle a Emma y a Randy una vida que jamás imaginé posible. Tiago no solo me dio un empleo. Me dio una visión, una fe en que podía alcanzar más de lo que nunca creí posible. 4 años pasaron, y escalé hasta ocupar un puesto importante en la empresa financiera de Tiago, gestionando proyectos de inversión de gran envergadura, con un sueldo que nos permitió comprar una casa amplia en los suburbios de Wichita. Ya no era un refugio temporal. Nuestro nuevo hogar tenía un jardín vibrante de margaritas, cuidado con esmero por Alexis, un patio grande donde Emma y Randy jugaban, y un cachorro llamado Sunny que los niños adoraban. Mi familia prosperaba y era feliz. Y, por primera vez, me sentí verdaderamente digno de lo que teníamos. Pero una tarde de sábado, mientras reparaba la cerca de madera en el patio trasero, escuché el motor de un coche detenerse en la entrada. Levanté la vista, y el corazón me dio un vuelco al ver a mis padres bajar de un sedán viejo, seguidos por mi hermano Vincent, su esposa y sus 2 hijos. Durante 4 años apenas se habían puesto en contacto conmigo. Ni una llamada, ni un mensaje desde el día en que nos cerraron la puerta tras el tornado. Me sequé el sudor de la frente, intentando mantener la calma, pero los viejos recuerdos me golpearon como una ola. Alexis, que regaba las plantas en el jardín, se detuvo de inmediato. En sus ojos se dibujó la preocupación al reconocerlos. «Coulter», susurró. «¿Qué hacen aquí?» Respiré hondo y caminé hacia la entrada. «Mamá, papá, Vincent», dije, con voz serena, escondiendo mis emociones. Mi madre sonrió, pero era una sonrisa demasiado dulce, demasiado ajena a lo que recordaba. «Coulter, hijo mío», exclamó, abriendo los brazos para abrazarme. Su gesto se sintió frío, más un rito que una muestra de afecto. «Mírate. Tan exitoso. Esta casa es preciosa. De verdad, algo de lo que estar orgulloso». Mi padre se quedó detrás de ella, asintiendo con una sonrisa forzada. «Buen trabajo, hijo», dijo, con un tono seco, como si hablara por compromiso. Vincent me dio una palmada en el hombro, su sonrisa incapaz de ocultar el destello de envidia en sus ojos. «Eres toda una sorpresa», Coulter dijo con un dejo de sarcasmo.
¿Quién habría pensado que llegarías tan lejos? Los invité a pasar, no porque lo deseara, sino porque no quería que Emma y Randy vieran una discusión en la puerta. Los niños salieron curiosos al ver a sus abuelos y a su tío Vincent, pero no tan efusivos como lo habrían sido 4 años atrás. A su manera, percibían la distancia, aunque no la entendieran del todo. Alexis preparó té y colocó galletas en la mesa, pero la sala estaba cargada, como si todos representáramos un papel en una obra que nadie quería protagonizar. Mi madre empezó con preguntas aparentemente inocentes. ¿Y qué haces exactamente en esa empresa, Coulter? Me han dicho que es importante, ¿no? Buen salario. Sonreía, pero sus ojos me examinaban como calculando mi valor. Mi padre preguntó por la casa, por los precios de las propiedades, por las inversiones. Un lugar como este debe costar una fortuna, ¿eh? Comentó, mientras recorría la sala con la mirada, deteniéndose en la foto familiar que colgaba en la pared. Vincent fue más descarado. Sentado con las piernas cruzadas, golpeaba la mesa con los dedos mientras lanzaba preguntas disfrazadas de curiosidad, pero cargadas de intención. Tu empresa debe manejar buenos negocios, ¿verdad? ¿Nunca pensaste en compartir oportunidades de inversión con la familia? Dijo con una sonrisa torcida y los ojos fríos, como si me evaluara. Digo, la familia debería estar unida, ayudarse, ¿no? Añadió, con tono insinuante. Alexis, sentada a mi lado, me apretó la mano bajo la mesa, instándome a mantener la calma. Pero no necesitaba enfadarme. Conocía demasiado bien sus maneras. Sabía cómo nos rechazaron cuando más los necesitábamos. Sabía cómo eligieron a Vincent solo porque llegó primero. Los escuché, pero por dentro todo estaba claro. No estaban allí porque me extrañaran o quisieran recuperar el vínculo. Habían venido porque se habían enterado de mi éxito, porque vieron la casa nueva, porque sabían que trabajaba en una gran empresa. Sus palabras dulces, me enorgulleces, la familia debe estar más unida, eran apenas un barniz sobre sus verdaderos cálculos. Vincent, en especial, no podía ocultar su envidia. Cuando mencioné brevemente mi trabajo y los proyectos que manejaba, apretó los puños y frunció los labios. Tuviste suerte, Coulter, dijo, con voz amarga. ¿Quién habría pensado que un guardia de seguridad llegaría tan alto? Quise reírme de su sarcasmo, pero permanecí en silencio. Ellos no sabían de las noches en vela estudiando reportes, de los días en que temía no ser suficiente, de los momentos en que dudaba si estaba en el camino correcto. No sabían del sudor, las lágrimas y el corazón que puse en construir esta vida. Sonreí, educado pero frío. Gracias por venir a visitarnos, dije con voz serena. Pero estamos bien. Alexis, Emma, Randy y yo hemos construido nuestra propia vida. No necesitamos nada más. Mi madre se quedó rígida, sus ojos reflejando incomodidad. Coulter, ¿qué quieres decir? Somos familia. Las familias se ayudan entre sí, intervino Vincent, alzando la voz casi con furia. No puedes darle la espalda a la familia, hombre. Podríamos trabajar juntos, hacer negocios. Tienes contactos en esa gran empresa. Comparte un poco. No te costaría nada. Lo miré a los ojos y vi lo mismo de siempre, envidia y egoísmo. No había cambiado. Seguía siendo el Vincent que quería lo que yo tenía, pero que nunca compartió nada cuando yo lo necesitaba. Me puse de pie, manteniendo una sonrisa educada pero firme. Valoro a la familia, dije, con voz calmada pero resuelta. Pero he aprendido que la familia no es solo sangre. Es la gente que está contigo cuando caes, no la que aparece solo cuando estás arriba. Hice una pausa, mirándolos a todos, a mis padres y a Vincent. Hace 4 años, cuando mi familia lo perdió todo, ustedes eligieron darse la vuelta. Ahora he reconstruido mi vida, y no necesito a quienes solo vienen buscando qué sacar de mí. Mi padre bajó la cabeza, en silencio, como consciente de que no tenía derecho a hablar. Mi madre balbuceó, buscando palabras. Coulter, lo estás malinterpretando.
Nosotros solo queríamos. Pero levanté la mano para detenerla. Gracias por venir. Tenemos cosas que hacer. Los acompañé hasta la puerta, viéndolo subir a su coche. Vincent se giró antes de entrar, con los ojos cargados de amargura. Pero no vacilé. Cuando el auto desapareció por la calle, volví adentro y encontré a Alexis esperándome en la entrada, con los ojos llenos de orgullo. Hiciste lo correcto, Coulter, dijo, abrazándome. Emma y Randy corrieron hacia mí, aferrándose a mis piernas, y supe que había tomado la decisión acertada. De pie en el hogar que había construido con mi esfuerzo y con la bondad de Tiago, lo entendí. Quienes me abandonaron en mi hora más oscura no merecían un lugar en mi nueva vida. Tiago, Alexis y los niños, ellos eran mi verdadera familia. Los que me tendieron la mano cuando caí y me ayudaron a levantarme. No necesitaba palabras dulces vacías ni lazos de sangre cargados de cálculo. Tenía todo lo que necesitaba aquí, en este hogar. Después de aquella visita, mis padres y Vincent siguieron intentando reconectar. Mi madre llamaba con voz dulce, preguntando por Emma y Randy, pero podía escuchar la cautela, como si buscara el momento de colar una pregunta sobre mi trabajo o mi dinero. Vincent mandaba mensajes proponiendo reunirnos para hablar de familia, pero era evidente que buscaba detalles sobre mis proyectos de inversión. Una vez, incluso, mi madre envió una larga carta diciendo que ella y mi padre se arrepentían de lo ocurrido, que querían reconciliarse y empezar de nuevo. Pero su disculpa llegó demasiado tarde, demasiado vacía. No respondí, no por rencor, sino porque había aprendido una dura lección. La familia solo importa cuando está construida sobre sinceridad, no sobre egoísmo ni conveniencia. Elegí proteger a mi pequeña familia, Alexis, Emma, Randy, por supuesto, Tiago. Ellos fueron quienes se quedaron a mi lado cuando el mundo se vino abajo. Recordé aquel día en el refugio, los ojos confundidos de Emma preguntando: «Papá, ¿acaso la abuela y el abuelo no nos quieren?». Recordé las noches en vela cuidando nuestra última botella de agua. Y pensé en Tiago, el chico al que salvé en una noche lluviosa, que ahora era un amigo, un hermano, que me dio la oportunidad de transformar mi vida. Esos recuerdos me hicieron comprender que la familia no es un título. Es acción. Son las personas que te toman de la mano en medio de la tormenta. Una tarde de primavera, estaba en el jardín de nuestra casa viendo a Emma y a Randy jugar. Emma, ya de 12 años, le enseñaba a Randy a soplar burbujas de jabón. Sus risas resonaban entre las margaritas de Alexis. Sunny, nuestro cachorro, corría alrededor de ellos, ladrando cada vez que una burbuja estallaba. Alexis salió de la cocina con una bandeja de limonada, su sonrisa tan radiante como el sol. «¿Y tú qué haces aquí, admirando el paisaje?», bromeó, dejando la bandeja sobre la mesa de madera. La tomé de la cintura, besándole la frente. «Estoy admirando a mi familia», respondí, con voz cálida. «Y creo que soy el hombre más afortunado del mundo». Mi corazón se sintió en paz, como si al fin las viejas heridas hubieran sanado. Esa casa, con los cuadros de Emma en las paredes, los modelos de Lego de Randy y el jardín de Alexis, era más que un lugar donde vivir. Era la prueba de lo que habíamos superado, de la bondad de Tiago y del amor que nos sostuvo a través de cada tormenta. Pensé en mis padres, en Vincent, en todas las veces que me dieron la espalda. Pero esos recuerdos ya no dolían. Eran solo parte del pasado, una lección para valorar a quienes de verdad importaban. Ese fin de semana, Tiago vino como de costumbre, trayendo un ajedrez nuevo para Randy y acuarelas para Emma. Se había convertido en una parte esencial de nuestras vidas. No solo un salvador, sino un verdadero amigo, un hermano. Cuando los niños corrieron adentro a jugar con sus regalos, lo llevé conmigo al jardín, conversando como parientes de toda la vida. «¿Sabes?», le dije en voz baja, «todavía pienso en el día en que me encontraste entre los escombros. Nunca imaginé que un pequeño acto de hace años nos llevaría hasta aquí». Tiago sonrió, con los ojos brillando. «Coulter, no fue un pequeño acto. Me salvaste no solo del frío, también de la desesperación. Me mostraste que la bondad era real
y yo solo intento estar a la altura de eso. Tú, Alexis y los niños son mi familia, con o sin lazos de sangre. Sus palabras tocaron lo más profundo de mi corazón, confirmando lo que ya había comprendido. La familia no son los que te engendran, sino los que permanecen contigo incluso cuando el cielo se derrumba. Miré a mi alrededor, nuestro hogar, las risas de Emma y Randy, la calidez de Alexis a mi lado y la presencia de Tiago, el hombre que convirtió mis cenizas en un hogar radiante. Y descubrí una verdad clara: la familia no se define por títulos como padre o hermano. Se define por acciones y compasión. El tornado de hace 4 años destruyó nuestra casa, pero no pudo destruir mi dignidad ni el verdadero amor que encontré en Alexis, en mis hijos y en Tiago. Lo más valioso permaneció intacto: la bondad, la resiliencia y el amor.